Hola con todos, ¿cómo están? Les saluda Galo Borja de la Cámara Alemana. Soy el responsable de socios dentro de la Cámara. Qué gusto poder participar nuevamente aquí en un webinar más organizado por la Cámara Alemana. En esta ocasión con uno de nuestros socios, Maytaler y Zambrano Abogados. Y ya tenemos a nuestras expertas conectadas en esta tarde. Sin embargo, antes de comenzar este webinar que tiene un tema muy interesante sobre protección de datos, que literalmente es un breve recorrido por la ley de protección de datos que nos van a exponer en esta tarde nuestras expertas, voy a brindarles unas ciertas recomendaciones, ¿ya? Que son las mismas que siempre damos al iniciar el webinar, porque nos parece importante que las puedan conocer. Primero, hay que identificarse con un nombre y un apellido, más no con un alias, para poder irles identificando de cierta manera y poder contestar al final las preguntas. También el micrófono de todos los asistentes va a estar muteado, no van a poder activarlo. También hay que comprobar que la conexión a internet sea la adecuada para no tener ningún tipo de interrupción. Buscar también un lugar cómodo, sin mucho ruido, para apreciar de mejor manera este webinar. En el tema de las preguntas que se presenten por todos ustedes, les invito a realizarlas en el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su plataforma Zoom. ¿Ok? Y al final habrá un espacio entre unos 10 o unos 15 minutos para poder responder a estas preguntas, ¿sí? Les invito a que por favor lo hagan de esa manera. Mencionado esto, vamos a invitar a nuestras expertas el día de hoy, comenzando con Cristina Ordóñez, quien es abogada y psicóloga por la Universidad San Francisco de Quito, con una maestría de Compliance Corporativo en la Universidad de Sorbona, en París, y una maestría en Ciberseguridad de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Actualmente ella se desempeña como jefe del Departamento de Protección de Datos, Comercio Electrónico y Nuevas Tecnologías. Es abogada también in-house de Siemens Healthcare y profesora de la Universidad Central de Ecuador. Por allá vemos que nos ayuda encendiendo la cámara. Le tenemos a Cristina y bueno, vamos a comenzar también con Camila Valdés, quien es abogada graduada en la Universidad de San Francisco de Quito, con una maestría en protección de datos personales de la Universidad Internacional de La Rioja, con experiencia en el área de nuevas tecnologías por 1 año y 9 meses en Barzallo Abogados. Y actualmente en Maytaler y Zambrano Abogados, asimismo forma parte de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos como socia adherente. Con esto les voy a dar más cordial bienvenida tanto a Cristina y Camila para que podamos iniciar este webinar. Cristina, por favor, para dar inicio. Muchas gracias, Galo. Muy buenas tardes con todos los presentes, tanto para mi persona como para Camila, que conformamos el Departamento de Protección de Datos y Nuevas Tecnologías de Maytaler y Zambrano Abogados. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Antes de iniciar, nos gustaría que coloquen en el chat a qué industria pertenecen, a fin de poder dar ejemplos que sean óptimos para sus industrias y giros de negocio. Entonces, de forma muy breve, pues si pertenecen a la industria de empaques ecológicos, de desarrollo tecnológico médico, de soluciones de logística, entre otros, pues muchas gracias por ponerlo ahí. Perfecto. Bueno, mientras ustedes van escribiendo, nosotros lo vamos considerando de forma general. Vamos a dar inicio a este breve recorrido de la Ley de Protección de Datos. El derecho de protección de datos ha sido una constante en la historia de la humanidad. Donde existan relaciones humanas, necesariamente va a haber intercambio de información. Ahora, no toda la información es el objeto de protección. Va a haber protección, va a haber información que pues sea de libre acceso, que por lo tanto no sea materia de protección de la ley de protección de datos. Va a haber información que sea de empresas jurídicas y por lo tanto no sea el sujeto protegido por la ley de protección de datos. Entonces, sumamente importante iniciar aclarando que los datos que vamos a hablar o de la información que vamos a hablar el día de hoy tiene que cumplir al menos 2 requisitos. Una, tratarse de datos personales de personas naturales y 2,
tratarse de datos personales que no se encuentren en libre acceso, es decir, que no se encuentren en LinkedIn, que no se encuentren en sus páginas de publicidad de las empresas, que no se encuentren en cualquier plataforma que sea de libre acceso. ¿Ok? Y entonces, es así que a nivel mundial, desde el siglo XIX, los europeos entendieron a la información personal como parte de la propiedad privada de cada persona y, por ende, objeto de protección legal frente a terceros. En el Ecuador, a raíz de la Constitución del 2008, recién se regulan los primeros pasos del derecho de protección de datos como hoy lo conocemos. ¿Y a qué me refiero con derecho de protección de datos? La Constitución ya decía, bueno, les vamos a reconocer el derecho de rectificar sus datos, de revocar, de pedir o solicitar un consentimiento sobre el uso y disposición de la información personal, entre otros. Para posteriormente, en mayo del 2021, entra en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales. Está muy mal el audio, me dicen. Ok, voy a acercarme y ahí me comentan si mejoró. ¿Un poco? Sí, ahí le escuchamos un poco mejor. Ok, ya, perfecto. Entonces, bueno, les comentaba que recién en mayo del 2020. Cris, le molesta un poquito. Para evitar eso, porque se está bajando un poquito, pero es por el movimiento de la cara. Literalmente, como el micrófono solo está en un lado en el ordenador, tratar de no moverse mucho De para evitar eso. acuerdo. Ajá, Ay, es eso. que me emociona este tema y comienzo aquí a hablar de un lado al otro. Claro que sí, Pero suele está pasar. bien, voy a tratar de mantenerme fijo y Ok, me avisan claro, si es que gracias. se me escucha o no. Bueno, entonces les decía que recién para mayo del 2021, eh, a raíz de a raíz del que entra en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales, es que comienza a haber un cúmulo de obligaciones eh, que pues obviamente ahora están vigentes y ameritan que las empresas se pongan al día. Muchos de los clientes dicen, pero es que todavía no hay autoridad competente. Y entonces, como no hay autoridad competente o sancionadora, entonces no es necesario aplicar la ley que ya se encuentra vigente. Falso, porque una vez que vayan o una vez que se identifique o se promulgue a la nueva autoridad, esta va a tener potestad retroactiva. ¿Qué significa esto? Que la autoridad va a poder realizar auditorías en las cuales ponga a las empresas o pida a las empresas resultados de la aplicación de una ley vigente. Y entonces las empresas van a tener que mostrar todos los esfuerzos encaminados para la adaptación y cumplimiento de la ley de protección de datos. Y de aquí la importancia de este webinar. Estamos frente a un régimen que ya se encuentra vigente y que es de injerencia en todos los negocios, porque todos los negocios manejan datos personales en facturación, en los contratos, con proveedores, con sus trabajadores. Pero para hablar de la ley de protección de datos, es importante comenzar por el concepto de protección de datos. Y deberíamos entender a la protección de datos como un conjunto de garantías, principios, medidas y normativa que resguarde los derechos del titular de datos personales frente a terceros y a su vez que está respaldado por todo un aparataje estatal. Bueno, aquí es importante mencionar cuál es la relevancia de la protección de datos. Y con base en lo que dijo Cris, que todos manejamos datos personales, es sumamente importante tener en cuenta que cada dato contiene información
de los titulares de datos. Y todos estos datos en conjunto dan bastante información nuestra que puede llegar a ser información privada y que no quisiéramos que sepan. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta que como responsables de tratamiento y del manejo de datos, debemos estar conscientes de esto y que no se nos pueden filtrar este tipo de información porque podemos llegar a vulnerar no solamente el derecho de privacidad, de intimidad y protección de datos, sino que estos pueden ser una puerta a que se violen otro tipo de derechos. Por ejemplo, si es que yo como responsable de tratamiento, una empresa, se me filtra mi base de datos y se llega a saber el domicilio de algún cliente, este puede verse expuesto a que sepan dónde vive, a que le roben, hasta, este es un ejemplo. O también que se cometa cualquier otro tipo de delitos relacionados, porque ahora ya se tiene esa información. Entonces, es sumamente importante que resguardemos toda esta información privada y personal de las personas. Es así que es fundamental saber a quiénes aplica la Ley de Protección de Datos. Nuestra normativa establece que esta ley hace responsables de los tratamientos a todas las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas que traten datos de personas naturales. Estas son personas físicas, no empresas. Eso es sumamente importante tener en cuenta. Y a este grupo de personas les divide en dos. En responsable de tratamiento, ¿quiénes son las personas que van a determinar el fin de los datos y el tratamiento para el cual van a ser destinados los datos que fueron recolectados? Y también les dividen en encargado de tratamiento, que son igual personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que van a estar básicamente vinculadas al responsable de tratamiento por un contrato donde solamente se les encarga, valga la redundancia, una finalidad específica. Ellos no pueden decidir qué hacer con los datos, no pueden decidir la finalidad, porque esto solamente decide el responsable de tratamiento. Es así que también para poder saber qué tipo de datos estoy tratando y cuáles son las medidas que yo tengo que aplicar a estos datos, la norma distingue en dos categorías básicas y fundamentales que tenemos que saber. La primera son datos personales básicos, categoría que hace referencia solamente a datos que no contienen información tan privada o tan confidencial de un titular de datos. Por ejemplo, nuestros nombres, nuestro correo electrónico, nuestra cédula. Y la segunda categoría son datos personales especiales, los cuales hacen referencia a información que es mucho más privada de una persona y más sensible y confidencial. Entonces, en esta categoría de datos, la norma establece medidas más, les protege más a estos datos. Entonces, es importante diferenciar qué tipo de datos estoy tratando. Como ejemplo, uno de los datos que entran en la categoría de especiales serían los datos de salud. Lo mencionado nos lleva a preguntarnos cuándo es legal y legítimo el tratamiento de datos personales. Y al hablar de tratamiento de datos, una vez que ya sabemos que existen dos tipos de datos, estoy hablando de ¿qué? De la recolección, del uso, de la disposición, del almacenaje, de la custodia y transferencia de datos personales.
¿Cuándo hacemos esto? Hacemos esto cada vez que, por ejemplo, digamos que tengo una empresa de construcción de las que vi que mandaron en el chat. Dentro de estas voy a tener obviamente a un recurso humano. Cada vez que recibo una hoja de vida, estoy recibiendo datos personales. Y el hecho de guardar o almacenar ese tipo de datos, decirle e informarle para qué va a ser usado esa información y hasta cuándo yo voy a almacenar esa información, es lo que se conoce como tratamiento de datos ya en los hechos. Y entonces, ¿cuándo esto es legal? El artículo 7 de la Ley de Protección de Datos nos da ciertas luces y nos dice, primero, cuando exista un consentimiento previo e informado. Es decir, el titular de los datos personales tendrá que conocer qué información nosotros vamos a disponer, para qué vamos a disponer esta información, dónde vamos a guardar esa información, cuánto tiempo y pues informarle así también de todos los derechos que va a ejercer, como por ejemplo el derecho a la oposición, el derecho de rectificación, entre otros que ya hablaremos más adelante. Así también, otra circunstancia para considerar legal y de buen uso y buena uso y aplicación de la ley, se trata de cumplir con una obligación legal expresa u orden judicial. Es decir, por ejemplo, para el ámbito o las empresas dedicadas al sector de la salud, o medicamentos. Cuando el ARSA les pida a ustedes que tienen que enviar cierta información que va a tener datos personales de personas naturales, em, y entonces ustedes tendrán que cumplir con esa orden de autoridad. Una de las circunstancias de mayor debate es el tratamiento que es considerado legal y legítimo y que se justifica por causas de interés público. Y esto es debatible justamente porque el concepto interés público resulta sumamente difícil muchas de las veces, ya sea también de entender o de limitar, que es lo más importante. Otra circunstancia más convencional es cuando el mismo titular de los datos personales solicita su tratamiento o su uso y disposición. En este caso sería, por ejemplo, que uno de sus proveedores les dé o les pida una certificación. Y entonces yo estoy solicitando que usen mi información para que me emitan esta certificación y es de mi interés. En todas las circunstancias mencionadas, el legal y el legítimo tratamiento de datos solo se garantizará si es que se cumple la ley de protección de datos y sus principios, principios tales como el de necesidad. Es decir, no vamos a poder o no deberíamos pedir información personal por pedir, sino que siempre debe haber una justificación y la lógica de última ratio. Es decir, como último recurso, pedir información confidencial y más que nada información personal. Otro de los principios, pues, es el de veracidad, seguridad de la información. En seguridad de la información vamos a hablar de los mecanismos que estamos obligados a implementar para resguardar esos datos personales que son ajenos y forman parte de la propiedad privada de cada persona. Bueno, una vez que ya sabemos qué base legal nos aplica en cada uno de los tratamientos que queremos dar a los datos que solicitemos, tenemos que garantizar que estos datos personales cumplan con estas tres categorías que nos indica y nos obliga la ley. Son categorías de protección a los datos que solicitemos. La primera es la confidencialidad de los datos. Nosotros como responsables de tratamiento tenemos que garantizar la confidencialidad de los datos que nosotros vayamos a recopilar en nuestras bases de datos. La confidencialidad se refiere a que yo como empresa tengo
que distinguir quiénes son las personas que pueden acceder a determinados datos. No todo el personal de mi empresa puede acceder a todos los datos que yo recolecte. Entonces, se trata aquí de que los datos sean confidenciales, no solamente fuera de la empresa y que no se filtren fuera de la empresa, sino también dentro de mi empresa. La segunda categoría que queremos garantizar de seguridad y de protección es la integridad de los datos, la cual hace referencia a que los datos no pueden ser alterados. Estos tienen que mantenerse actualizados y no pueden sufrir ninguna vulneración que altere la veracidad de dichos datos. Entonces, aquí tenemos que enfocar medidas de seguridad que garanticen la integridad de los datos. Y un ejemplo de estas sería, por ejemplo, implementar firewalls para que no tengamos ningún tipo de vulneración que intente distorsionar los datos que nosotros tenemos guardados. Y también pedir la actualización de datos regularmente a clientes, proveedores, entre otros. Finalmente, se establece la categoría de disponibilidad de datos, que hace referencia a que los datos que nosotros tratemos siempre tienen que estar disponibles, no solamente para el responsable de tratamiento, sino también para el titular de datos. Entonces, lo que se trata de proteger aquí es que los datos no sean eliminados o que no me bloqueen, que no entre un hacker y me borre todos los datos. Aquí se deben aplicar medidas de seguridad que garanticen siempre la disponibilidad de los datos que yo he recolectado. Esta disponibilidad, por ejemplo, pueden aplicarse medidas como, firewalls o copias de seguridad, por ejemplo. Y bueno, llegamos a justamente para evitar esas brechas de seguridad o esas vulneraciones que comentó Camila, llegamos a que existe un cúmulo de medidas para el resguardo y justamente evitar estas brechas de inseguridad. El responsable o encargado del tratamiento de datos deberá implementar un proceso de verificación, evaluación y valoración continua y permanente de la efectividad de las medidas de carácter técnico, organizativo, legal y físico. Vamos por partes. Se conoce como medidas de carácter técnico y organizativo aquellas que permiten discriminar los datos en datos básicos y sensibles, como ya habíamos comentado. En tanto que las medidas legales constituyen este set de herramientas jurídicas tales como el consentimiento previo, las políticas de protección de datos, el aviso legal, entre otros. Estas políticas, por lo general, ahora las podemos ver y tienen que ser siempre de libre acceso. Las podemos ver en todas las páginas de varias multinacionales y la idea es justamente eso, una cuestión de transparencia sobre desde un principio qué es lo que va a pasar con los datos personales de las personas que interactúen con esa empresa. En tanto que, pues, las medidas de carácter físico son prácticamente la infraestructura física en la que se custodia la información y se restringe su libre acceso. Tal vez la custodia física lo podemos ver en el Estado de una forma más evidente. Entonces, cuando nosotros llamamos a los archivos del SENAI y cómo vemos que existen personas limitadas que tienen autorización a ese archivo. Ese es un tipo de medida de seguridad, limitar el acceso físico a ese tipo de documentación donde pueden estar datos personales. Algunos ejemplos de medidas de seguridad son medidas de anonimización o cifrado de datos personales.
Como me voy a adelantar un poquito a una de las preguntas que leí, que decía que, bueno, ¿qué pasa con los datos de prueba o las investigaciones en desarrollo de medicamentos? ¿Qué es lo que dice la Ley de Protección de Datos? Creo que esto es oportuno cuando hablamos de medidas de seguridad, porque una de las medidas que se debe tomar en estudios de prueba es justamente las medidas de anonimización o cifrado de datos personales. Entonces, digamos que hicimos una encuesta de varias personas. La idea sería, o no sé si es que han visto estos documentos subrayados de negro que no permiten ver ni el nombre ni datos que hacen identificable a la persona. Eso, pues había antes, pero ahora se reconoce nuevamente y de forma mucho más categórica en la Ley de Protección de Datos. Honestamente, pueden haber otro tipo de medidas. La idea siempre es evitar vulneraciones tanto a los derechos de los titulares de datos personales como a brechas de ciberseguridad. Y aquí pues puede haber medidas dirigidas a mejorar la resiliencia técnica, física, administrativa, jurídica, es decir, herramientas que puedan ser más flexibles ante todas las ah, vulneraciones creativas que ahora enfrentamos, como por ejemplo los correos maliciosos y ese tipo de cosas. Bueno, una vez que como responsables sabemos qué debemos proteger, qué áreas debemos proteger y las medidas que tenemos que aplicar, es importante saber, y ahora, qué es lo que tengo que hacer antes de implementar el tratamiento de datos. Entonces, una vez que como responsable de tratamiento yo ya recolecto los datos, es sumamente importante identificar qué tipo de datos voy a tratar, que son los que les mencionábamos antes, o básicos o especiales. Y esto es importante para saber si es que más o menos qué tipo de medidas de seguridad voy a tener que aplicar, si más altas o no tan fuertes. Y bueno, con esto se debe realizar un análisis de riesgo. Un análisis de riesgo siempre es necesario. La norma establece que todos debemos hacer un análisis de riesgo antes de tratar datos personales. Este análisis de riesgo consiste básicamente en un mapeo de todos los datos que yo voy a tratar, en el cual me da como resultado el riesgo posible de una brecha de seguridad o de una vulneración de seguridad. Entonces, en el caso de que en uno de mis tratamientos me salga que tengo riesgo alto, lo que debo hacer es pasar al tercer paso, realizar una evaluación de impacto. Las evaluaciones de impacto, la norma nos establece que, bueno, se deben hacer obligatoriamente en 3 casos específicos que dice la ley. El primero es en caso de que yo trate datos de manera automatizada. Esto quiere decir que yo someta datos personales a análisis y básicamente que el tratamiento sea llevado a cabo por tecnología. Entonces, en esos casos yo siempre debo hacer una evaluación de impacto. Y el segundo caso que establece la ley es que se debe hacer una evaluación de impacto cuando como responsable o encargado de tratamiento yo realice un uso de datos masivo. Entonces, si yo trato datos aquí, si fuera una empresa multinacional, o no necesariamente multinacional, también una empresa que tenga grandes cantidades de datos de personas naturales, ahí siempre se debe hacer una evaluación de impacto. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, que el Estado, como sufre tantas vulneraciones de seguridad, debe hacer siempre una evaluación de impacto porque ellos tienen bases de datos masivas de personas. Entonces, se debe hacer una evaluación de impacto. Y finalmente, el tercer supuesto que establece la ley es que se debe hacer esta evaluación de impacto cuando yo tengo un tratamiento de datos
que sea básicamente masivo y que esté enfocado al público, entonces en una zona pública. En estos casos, un ejemplo sería si yo implemento cámaras de seguridad fuera de mi empresa y están enfocando a la calle o a la vereda. Entonces, aquí se debe de cajón hacer una evaluación de impacto. Lo que se busca con estas evaluaciones de impacto es básicamente ver cómo yo puedo disminuir el riesgo. Y si yo implemento, se analiza mucho más específicamente a ese tratamiento que me salió alto en riesgo, se analiza y se implementan todas las medidas de seguridad posibles para disminuir el riesgo. Entonces, eso es lo que se busca con la evaluación de impacto. Ya, una vez sabiendo esto, la norma también establece 2 disposiciones rectoras o principios básicos que trazan y van a trazar toda la vida de los datos que recolectemos, desde que nosotros solicitemos los datos o obtengamos los datos hasta que sean eliminados. El primero de estas disposiciones que siempre debemos tener en cuenta porque van a estar presentes en todo este periodo es el principio de protección de datos desde el diseño y por defecto. ¿Esto qué quiere decir? El principio de por diseño, desde el diseño, hace referencia a que se debe proteger los datos desde el momento que yo cree una plataforma, un software, cualquier inicio del proceso. Desde ahí yo ya tengo que proteger los datos. Un ejemplo de esto sería que si yo estoy creando una plataforma y quiero hacer unas pruebas, no puedo ingresar yo datos reales de personas. Entonces, lo que se recomienda aquí es o ingresar datos falsos, inventados, o también implementar medidas como el cifrado o la anonimización. La anonimización más que el cifrado. Y por defecto, quiere decir que yo durante todo el procedimiento que use datos, siempre debo establecer medidas de seguridad que estén todo el tiempo guardando esta seguridad de los datos. Y la segunda disposición rectora que traza la vida de los datos es la responsabilidad proactiva. Este como principio es tan importante que nuestra norma le ha dedicado un capítulo entero. Esto quiere decir que consiste en que no solamente tenemos que proteger los datos con lo que establece nuestra ley, sino que nuestra misma norma trata de que vayamos más allá de las medidas de seguridad y procedimientos que ésta nos establece. Entonces, nos impulsa a que los responsables y encargados de tratamiento cumplan con medidas mayores y se nos da opciones como adherirnos a códigos de conducta, también a sistemas de certificación, a sellos de protección de datos, a cláusulas tipo en caso de transferencias internacionales de datos. Entonces, aquí lo que se busca es siempre buscar proteger mucho más a los datos personales, más de lo que la norma ya nos da las guías y directrices. Muy bien, entonces todos estos esfuerzos que ha mencionado Camila en realidad van encaminados para proteger los derechos del titular de datos personales. Y entonces aquí quiero detenerme un poco yo estoy segura que la mayor parte de nosotros recibe seguramente publicidad de telefónicas o de ciertas aplicaciones sin haber dado autorización para recibirlas. Y en realidad es una de las preguntas que nos hacen. Nos dicen, bueno, ¿qué pasa con la venta de información no autorizada? Entonces, aquí, como buen abogado,
la respuesta es siempre depende. Y depende porque muchos de las operadoras telefónicas manejan contratos de adhesión. Estos contratos de adhesión tienen cláusulas en las cuales justamente les piden a ustedes la autorización para realizar material promocional de sus paquetes o de sus productos, así también para poder transferir información. También estoy seguro que la mayor parte de los presentes tienen cuentas de Facebook. Cuando ustedes ingresan a su cuenta de Facebook, obviamente uno de los requisitos es aceptar los términos y condiciones y estamos frente a un contrato electrónico que es totalmente válido aquí en el Ecuador. Y en este contrato prácticamente le estamos dando autorización a Facebook para vender nuestros patrones de conducta. Y entonces, sí, esto es autorizado, pero la cuestión aquí es, tenemos una gama de derechos que no nos obliga a quedarnos con lo que firmamos en ese entonces. Entonces, les voy a comentar todos los derechos que tenemos para poder defender nuestros datos personales y así también para tomarlos en cuenta cada vez que nosotros recibamos datos personales de pues nuestros proveedores, de los colaboradores, de los clientes y pues en general de las personas con las cuales interactuamos. El primer derecho que tenemos es el derecho a la información. Y este derecho involucra que el titular de datos personales, es decir, cada uno de nosotros, tiene el derecho a ser informado sobre qué es lo que van a hacer con su información, a quién les van a pasar, cuánto tiempo van a tener su información, para qué exactamente cuál es el alcance de la solicitud o de información que ellos van a tener. Otro de los derechos que tienen es el derecho de acceso. El titular de derechos tiene de datos personales tiene el derecho de pedir sus datos y que estos sean proporcionados de forma gratuita. Si mañana ustedes van a una institución pública, llámese registro civil, llámese cualquier tipo de institución que maneje datos personales, que ahora en realidad son la mayoría, no debería haber ningún tipo de tasa que cobre sobre el acceso de sus datos personales. Ojo, ¿no? Entonces no vayan a hacer que mañana ustedes se acerquen y digan, no, me dijeron que esto era gratuito y resulta que por ahí hay una tasa de gestión o de alguna cosa por no ser sus datos personales. ¿Mm? Ok. Otro de los derechos es el derecho de rectificación y actualización. Entonces, digamos que mañana, pues ustedes em, quieren, quieren cambiar algo que no está bien en su partida de nacimiento, algo que no está bien dentro de cualquier sistema que pueda tener su información, de su cédula, por ejemplo. Entonces, en ese momento, pues ustedes pueden ejercer este derecho y actualizarlo. En cédula, la mayor actualización es de soltera a casado, a casado. Entonces también de casado a divorciado podría ser otra actualización interesante. También el derecho a eliminación. Entonces, existe información que yo no quiero que salga en o que no se refleje dentro de del sistema de datos. Entonces, por ejemplo, muchas de las empresas tienen un sistema de todos sus trabajadores y pues ellos cada uno de los colaboradores son dueños de su información y pueden pedir que se elimine cierto tipo de condición de salud, por ejemplo. Derecho de portabilidad es este derecho a que pues, su información pueda llegar a ser materializable, es decir, que no me des la información solamente de forma verbal. Mira, tu estado o tu información consta de tal cosa, sino que pueda ser en un certificado, en un disquete, en algo que se pueda contener esa información. Derecho de suspensión del tratamiento. Aquí es un derecho que podría servirnos para defendernos contra las operadoras que nosotros
pudimos o no pudimos dar permiso o autorización previa y decir, yo ya no quiero que sigas usando y suspenderte hasta nuevo aviso, hasta que a mí me interese seguir recibiendo notificaciones sobre nuevas ofertas telefónicas. Derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. Este es un derecho que proviene desde Europa, que ellos tienen pues otro estándar, el estándar ideal de protección de datos. Y la idea es que siempre exista una persona de carne y hueso atrás que pueda responder por las decisiones que se toman. Es decir, si es que yo considero que este es un dato personal sujeto a protección de datos, exista una persona que pueda responder por eso y por qué se está dando ese tratamiento o por qué no se dio ese tratamiento. Derecho de consulta es justamente el derecho de saber en qué estado, cómo está mi información, dónde la están teniendo y hasta cuándo la van a tener. Derecho a la educación digital. Este derecho me encanta porque va un pasito más allá y es no solamente te voy a decir dónde está tu información, sino también te voy a enseñar a utilizar las plataformas en las cuales yo guardo tu información. Entonces, una de las personas que está conectada pertenece a la industria de los softwares y mencionaba y decía, si es que cumplo con estándares de software, de seguridad, de ciberseguridad, estoy cumpliendo con la ley de protección de datos. Yo diría, viendo todos estos derechos, pues se está cumpliendo una pequeña parte del pastel, una pequeña parte de la pieza de este gran rompecabezas, recordando que voy a recibir datos personales por más de una fuente, es decir, por contratos, por reuniones, por llamadas telefónicas, por otros datos o por otras fuentes que no necesariamente va a ser fuentes electrónicas. Y ahí radica la gran diferencia. Y por eso es importante reconocer y tomar conciencia de todos estos derechos. Y quiero terminar esta gama de derechos con el derecho a la oposición. Entonces, con actitud siempre rebelde, uno puede firmar cualquier tipo de contrato de adhesión a sabiendas que puede en cualquier momento, pues, también retractarse y oponerse a que la empresa que tuvo, o digamos así, el responsable de sus tratamientos de datos, detenga ese tratamiento. Es decir, ya no más use. Y entonces, hablando del ejemplo de la telefónica, bastaría solamente con una llamada para decir, bueno, me opongo, ya no quiero recibir, les revoco el consentimiento para que me sigan contactando, para que en los términos de la ley de protección de datos, ellos ya no puedan usar ese canal de comunicación que es un dato personal. Ahora, que se cumpla o no se cumpla, discutámoslo después que acabemos. Bueno, una vez que sabemos cuáles son los derechos que tenemos como titulares de datos, es importante saber qué puedo hacer y qué tengo que hacer una vez que se vulneran, hay una brecha de seguridad a estos datos personales. Entonces, aquí lo que se debe hacer es notificar a la Autoridad de Protección de Datos, que en Ecuador la norma establece que es la Superintendencia de Protección de Datos, la cual está siendo actualmente creada, y también al Arcotel, y también se debe notificar a los afectados. El responsable de tratamiento tiene 5 días del término para notificar a la Autoridad de Protección de Datos. En caso de que se realice una brecha de seguridad, al encargado de tratamiento igual sigue teniendo los 5 días término y debe notificar el responsable. Entonces se deben cumplir con estos términos. Y bueno, y tenemos 3 días para notificar de esta brecha de seguridad a los titulares de datos que pasan a ser afectados. La norma también establece unas
eventos en los cuales podemos no notificar estas brechas de seguridad. En el caso que podemos no notificar a la Autoridad de Protección de Datos, es cuando básicamente tomamos medidas de seguridad que evitan que haya un riesgo al titular, a los derechos del titular de datos. Entonces, la autoridad dice, básicamente, no me cargue de cosas, de papeles, si es que usted ya aplicó las medidas y no se va a generar un riesgo. O sea, sí tuvo la vulneración, pero no va a haber un riesgo. Entonces, en esos casos no notifica. Y se puede no notificar al titular de datos en 3 eventos que establece, que contempla la ley. El primero es cuando yo, posteriormente a una vulneración de seguridad, implemento tantas medidas que para mitigar este riesgo, que ya no se genera un daño. Entonces, ya no me veo obligado a notificar. Pero esto es posterior, estas medidas son aplicadas posteriormente. El segundo supuesto que establece la norma es en el caso que yo, como responsable de datos y de tratamiento y como encargado de tratamiento responsable, apliqué medidas de seguridad previo a cualquier brecha y me tratan de hackear y me logran hackear y o sea, tengo el ataque, pero no llegan a filtrarse esos datos, entonces no se genera un daño. Entonces, en este caso es porque apliqué medidas de seguridad previas al daño, que gracias a estas no se llegó a generar un daño y no hay, por ende, un riesgo. En estos casos tampoco se notifica. Y finalmente se establece que se puede no notificar al titular de los datos en los casos que se necesita una medida desproporcional para tratar de notificar al titular. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no tengo idea dónde está el titular de datos. O sea, se me filtraron sus datos, pero yo no sé cómo contactarle a esta persona. En estos casos se puede no notificar directamente, pero se debe notificar a través de medios públicos. Se debe hacer pública esta vulneración, esta brecha de seguridad. Entonces, son estos casos que la ley me permite no notificar tanto a la autoridad como al afectado. Pero de ahí siempre. Y bueno, llegamos a la parte punitiva. Entonces, pongamos el escenario en el que justamente, porque veo que hay varias preguntas de historial crediticio. Entonces, si es que comenzamos partiendo de que el historial crediticio es información o son datos personales, ¿sí? Y son datos personales especiales. ¿Qué significa eso? Que su esquema de protección es un poco más alto o más afianzado que los datos personales generales o básicos. Y entonces estamos frente a estos datos personales especiales, estos datos crediticios, y qué es lo que hacen o deberían hacer los bancos y nosotros como titulares de nuestros datos debemos reclamarlo. Es justamente una autorización previa de cada uno de nosotros para utilizar esa información y para comentarnos primero qué van a hacer con esa información, cuánto tiempo la van a tener, que era lo que justamente comentábamos, a quién van a poder transferir la información. Y por último, ¿en qué sistema de seguridad? Es decir, ¿cuáles van a ser sus medidas de seguridad donde van a depositar mi información? Es decir, cuánto yo gano es información personal y cuánto dinero yo tengo en la cuenta también es información personal. Cuánto debo, por supuesto que va a ser va a ameritar protección de datos.
Tengamos cuidado con lo que autorizamos y con lo que no autorizamos. Y en caso de que no autoricemos el uso de esa información, pues cualquier tipo de uso no autorizado es ilegal y puede traer justamente sanciones, que es de lo que les voy a hablar. Toda ley prevé consecuencias en caso de vulneraciones o incumplimientos de dicha ley, y la Ley de Protección de Datos no es la excepción. La ley identifica dos responsables: el responsable del tratamiento de datos personales, persona natural o empresa, y el encargado del tratamiento de datos personales. Tanto para el uno como para el otro existen sanciones graves y leves. Una sanción grave va a ser que el responsable de los datos personales, llámese por ejemplo banco, sea reincidente en alguna infracción o incumpla un acuerdo o contrato previo, es decir, esté utilizando mi información para algo que yo no autorice. Entonces eso va a ser considerado como una sanción grave. En cambio, una sanción leve va a ser la tardanza en el cumplimiento de ciertas medidas correctivas por la Autoridad de Protección de Datos. Es decir, mañana la autoridad le dice al banco: oiga, usted tiene que tener unos sistemas de registro más ordenados, tiene que tener unas medidas de anonimización para sus estudios o cuestiones de resultados, entre otros. Es así que dependiendo del tipo de sanción, sea este grave o leve, las multas son multas dinerarias que pueden variar entre el 0,1% al 1%, calculado sobre la utilidad bruta del ejercicio económico anterior. Obviamente, entre más grande sea la empresa, pues obviamente las sanciones van a ser más relevantes. El porcentaje exacto de sanciones será establecido por la Autoridad de Protección de Datos a través de procesos sancionatorios y determinando cuánto daño hizo esa vulneración a la Ley de Protección de Datos. Pero ojo, el problema aquí no es que solamente van o se puede perder dinero en caso de que se incumpla la Ley de Protección de Datos, sino que existe un relevante daño a la marca de la empresa. Supongamos que mañana una empresa muy reconocida o la empresa XYZ es sancionada. Todas las sanciones van a ser públicas, ojo, ¿no? Entonces todos vamos a saber ah, quién fue sancionado y por qué fue sancionado. Entonces, mañana esta empresa es sancionada por justamente no cumplir la Ley de Protección de Datos. ¿Qué cliente va a poder entregar su información personal con confianza a esa empresa, a sabiendas que no va a tener la debida diligencia de cuidar esa información? Y de ahí que pueden que pues hayan robado nuestra información y que seamos parte de estos paquetes de información que se vende ilícitamente. Porque pues muchos de sus comentarios también hacían referencia a la venta de información, que ahora resulta ser todo un negocio. Importante identificar que vamos a tener venta ilícita de paquetes de información y venta lícita. ¿Cuál es esta venta ilícita? Primero, la venta de información incompleta, es decir, venden información que ni siquiera es real o no puede ser verídica porque solamente es una piecita de toda la realidad. Uno. Y aquí, pues obviamente vamos a hablar de un principio de veracidad, de un principio de coherencia de la información. Y pues obviamente cuando hablemos de venta de información lícita, estaríamos hablando de las ventas autorizadas. Me comentan que estamos cortos de tiempo, así que me voy a acortar un poquito y solamente voy a cerrar esto diciendo que las ventas lícitas tienen que cumplir algunos requisitos. Y en ese sentido, el principal va a ser siempre que exista una autorización previa que permita esa transferencia.
Para nosotros, tanto para Camila como para mí, ha sido un gusto compartir con ustedes y esperamos que se vayan, mejor dicho, que creen muchas dudas de lo dicho y que hayamos despertado un interés en ustedes. Bueno, y aquí les dejamos nuestros correos para cualquier duda, comentario o cualquier cosa que quieran enviarnos, aclaración, lo que necesiten. Listo, muchas gracias Cristina y Camila. Bueno, están los contactos de Cristina y Camila nuevamente para que los puedan contactar, puedan hacer consultas directamente con ellas en la materia de lo que nos han expuesto el día de hoy. Vamos a tomarnos unos 5 minutitos para contestar algunas preguntas que están en el botón de preguntas y respuestas. Ahí sí les pido que por su conocimiento puedan ver unas 2 a 3 preguntas que les parezca muy importante aclararlas para que las puedan contestar y así poder cerrar el webinar. Así que les doy el paso Cris y Camila para que lo puedan hacer. Elijan Muchas 3 gracias. preguntas, las más importantes que consideren, y con todo al final vamos a proporcionar estas preguntas a Cristina y Camila para que en cualquier cosa puedan contactarse directamente. Sí. Gracias, muchas gracias Galo, y me voy a robar estos minutos que me están regalando. Nos vamos a robar. No, tranquila, sigan Eh, adelante. A ver, creo que una de las preguntas que me causa, como me llamó la atención fue la de Cristian Ponce y pues la ley de transparencia y la ley de protección de datos personales no están o no son contradictorias. Y esto es clave porque en realidad, em, si bien dices, hoy uno entra a las fuentes públicas y tiene acceso a mucha información personal, existe información, y esto es interesante, pero toda la información personal que se encuentre de libre acceso no es objeto de protección de la ley de protección de datos. Entonces, toda la información personal que uno pueda ver, por ejemplo, en sistemas o que sean de libre acceso, por ejemplo, en juicios, que te puedo comentar. Entonces, si uno quiere saber si es que esa empresa está demandada o no, entra directamente a un link que se llama Sachet y puede buscar el número de juicio y le va a aparecer el nombre y más o menos de qué se trata ese juicio, ¿ya? Ahí hay datos personales, tales como, por ejemplo, el nombre, el hecho de que pues esta persona está involucrada en un proceso judicial, desde cuándo está involucrada en este proceso judicial, tal vez una cuestión de alimentos, por ejemplo, y eso ya no sería objeto de protección de datos de la ley de protección de datos, ojo. Y entonces ahí es cuando la esfera de protección es diferente. La ley de transparencia lo que hace es que los datos que tienen que aparecer y ser de público conocimiento, se permita eso. En cambio, de la ley de protección de datos habla de los datos que no tienen que aparecer porque no hay un asunto de sigilo o vigilia, sino es algo de tu propiedad, es algo que no necesita un tercero validarlo porque es real y pertenece a ti. Y también es importante, la ley de protección de datos hace referencia de que cuando la autoridad te pida datos personales, no se lo puede negar. Ok, hay varias preguntas. Camila, no sé, ¿quieres elegir cualquiera? Yo estoy contenta con todas, la verdad, todas me gustan. Bueno, puedo responder esta que me parece súper rápida, pero espero que no cuente como pregunta ya. Esta ley ya está vigente. Estuvo vigente ya desde hace 2 años, pero se comienzan las sanciones desde mayo del 2023. Ujú. Uy, Tal vez la aclaración ahí es, miren, tenemos una ley que es fuente de obligaciones y de derechos. Y entonces, ¿qué significa eso? Ya tenemos que comenzar con medidas inmediatas
inmediatas de aplicación, porque cuando vayan a designar a la autoridad en mayo, la autoridad va a tener la potestad de decir, esta ley ya era vigente, ya era tu obligación cumplirla. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo has hecho? ¿O por qué no me puedes demostrar que hubo un intento de modificación o adaptación a esa ley? ¿Dónde están tus políticas de protección de datos? ¿Cómo estás tratando tus datos? Y entonces pudiera poner sanciones de forma retroactiva, es decir, pudiera poner sanciones por lo que está pasando hoy en día. Bueno, Em, aquí me parecen súper interesantes todas las preguntas y quisiera responder todas, pero sí, bueno, creo que nos van a mandar y entonces les podemos mandar por correo la respuesta. Pero ujú, aquí hay una que dice, en Internet podemos encontrar plantillas para elaborar la matriz de riesgo e identificación de impacto. Bueno, entiendo que es análisis de riesgo y evaluación de impacto. Y la verdad nunca he googleado, sinceramente, y yo recomiendo que no se, en caso de que hayan, porque seguramente van a haber, yo recomiendo que no, pueden basarse tal vez, pero cada tratamiento es único y diferente, porque cada empresa es diferente, tiene un giro de negocio que tal vez se comparte con otros, pero cada empresa tiene su tratamiento específico, con clientes específicos, con riesgos distintos, en una sociedad distinta. Entonces, yo recomiendo que antes de arriesgarse a coger una plantilla, mejor se haga se haga algo a la medida. ujú. Totalmente de acuerdo. Yo sí he googleado, sí van a encontrarlo. El problema es que esa es una solución, si bien fácil y barata, que resulta al final cara. Y entonces, siempre que se hable de datos personales que está manejando un negocio en particular, es importante hacer un traje a la medida, como bien lo señaló Camila. Ujú. Aquí, bueno, no sé en qué pregunta vamos. No sé si puedo escoger otra. Eh, Claro, adelante, sigue nomás. O sea, vamos ok. Me hasta las pica 5 y la 10. lengua. Ya, sí, no, tranquilos, porque sinceramente el tema es muy interesante, no les corto. Adelante, sigan. Gracias. Son las 5 y 10, ¿ok? De ahí despedimos. Gracias, Galo. Muchas gracias. Bueno, aquí hay una que, no sé, Cris, a mí me parece súper interesante, esta de los datos de nuestra información crediticia se considera datos personales. Sí se considera dato personal y dato personal especial. Esto quiere decir que nuestros datos crediticios tienen que ser más protegidos que un dato personal básico, como les comentábamos. Y aquí nos preguntan, ¿y si es así, los bancos tienen derecho de cobrar por el envío del historial crediticio? En mi opinión, con esta nueva ley no tienen derecho. No sé, Cris, ¿qué opinas usted al respecto? Ahí lo que pudieran cobrar en todos los casos podría ser una cuestión de transporte, pero no por pero no Historial. por la información per se. Ujú, Entonces, por ejemplo, si es que por último le dijeran, no, se ve que el envío, o sea, porque si estamos hablando de envío electrónico, no debería generar ningún tipo de costo. Pero si estamos hablando del que llega mensualmente, el físico, podrían tal vez cobrar por el transporte de irle o a dejar el domicilio, digámoslo así, pero, pero no por el contenido, jamás por el contenido. ujú. Con esta nueva ley, en mi opinión, no se puede cobrar. Bueno, aquí de otra persona, porque están muy interesantes sus preguntas, pero voy a responder de otra persona. ¿En qué estado está el reglamento de la ley? Actualmente siguen debatiendo, ya hay borradores y la verdad, eh, ya, hay, ya han sido editados y hay mesas, eh, pero se encuentran todavía realizando el reglamento. Ujú. La idea es que el reglamento esté listo previo, obviamente, a la designación de la autoridad. Entonces, que estamos próximos. Que hemos nosotros mismos participado en algunos eventos del reglamento, sí. Y que lo que trae el reglamento es precisiones justamente de esta ley, sobre todo en ciertos escenarios, em,
y sobre todo en escenarios de software, de nuevas tecnologías, que resulta muy interesante porque ahí hay un intercambio de información constante y a escala, y a gran escala. Entonces, estamos a la espera, es mucha expectativa. Eh, Galo, cuéntanos, ¿ya sí o Sí, no? Es que yo estoy a la espera de que tú digas ya, por favor, vamos, o no, ahora sí seguimos. vamos a tener que cortar por cuestiones de tiempo. Es un tema muy interesante, la verdad, el tema de protección de datos. Principalmente considero que es un poco desconocido en el país y muchas gracias, Cristina y Camila, por prestar el tiempo y prestar su conocimiento para poder dar este tipo de charlas. A todas las personas que se han conectado y se han mantenido conectadas, les invitamos a que puedan contactarlas, puedan solventar sus dudas directamente con ellas, que son expertas en el tema. Y por mi parte, agradecerles a todos, tanto a Camila como a Cristina, por participar de las actividades que como Cámara Alemana realizamos conjuntamente con nuestros socios. De igual forma, invitar a todas las personas que tal vez a las empresas que no se encuentran afiliadas a la Cámara Alemana, que puedan conocer un poquito más dentro de los beneficios que ser parte de la Cámara. Principalmente, trabajamos como una plataforma para impulsar a ciertas empresas, o bueno, impulsar a las empresas y posicionar a las empresas aquí en Ecuador. Así que les invito a visitar a la Cámara Alemana, tanto en redes sociales, en cualquier red social pueden poner Cámara Ecuatoriano-Alemana o en el internet, en Google, fácil, Cámara Ecuatoriano-Alemana y van a encontrar nuestros contactos. Eso, y yo por mi parte les doy el paso para que puedan despedirse y con esto finalizaríamos con el webinar. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Realmente ha sido un gusto y un honor para nosotros. Esperamos haberle sumado. Esperamos que pues de una u otra manera hayamos despertado ese interés y nos ponemos a las órdenes. Es un tema que nos apasiona, como podrán haberse dado cuenta, pero también es un tema real, vigente, que está exigiendo acciones afirmativas inmediatas. Entonces, que tengan un excelente día y gracias por compartir con nosotros. Sí, muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Un Sí, gusto. muchas gracias a ustedes y bueno, nos despedimos con todos Gracias, Galo. y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, Gracias. Chao, Galo. Gracias. chao. Gracias.